Queridísimos, hay bodas que son un acontecimiento social y luego hay bodas que son una bomba de relojería. Hoy les traigo la historia de la mecha que unió dos apellidos destinados a hacer temblar los cimientos del poder: Martínez-Bourdieu y Borbón. Imaginen el cóctel. Por un lado, Alfonso de Borbón y Dampierre, un príncipe con sangre real, modales impecables y una ambición dinástica que le quemaba por dentro. Por otro, Carmen Martínez-Bourdieu, la nieta predilecta del generalísimo Franco, una joven cuya vida era una mezcla imposible de lujo asfixiante y vigilancia constante. Oficialmente, sus miradas se cruzaron en Estocolmo, en 1971, un encuentro de alta diplomacia que la prensa del corazón vendió como un flechazo de película. Pero como en toda buena historia, los prólogos importan. Para entender a Carmen hay que imaginarla creciendo no en una casa, sino en un mausoleo de poder. El Palacio del Pardo, rodeada del mármol frío de los salones oficiales y de un silencio que pesaba toneladas. Era la nietísima, sí, pero cada uno de sus pasos era un asunto de Estado. No es de extrañar que su sangre joven buscara una grieta en los muros. Primero, un amor prohibido con un jinete, después una fuga casi adolescente a Niza con un primo del rey, Fernando de Baviera, que, pequeño detalle, estaba casado. Carmen no era una joven que entraba en una sala, era un torbellino que la ponía patas arriba. Y Alfonso era otra cosa, nieto de Alfonso XIII, educado en el exilio, con la etiqueta de los salones internacionales cosida a la piel. Era embajador, presidente de federaciones. Un hombre pulcro y correcto, pero tras esa fachada había un hombre que miraba de reojo el trono de España. La sombra de su primo Juan Carlos, el elegido por Franco, era demasiado alargada, y Alfonso sabía que para jugar esa partida necesitaba un movimiento maestro. En Carmen, la nieta del hombre que tenía el destino de España en sus manos, vio mucho más que una esposa, vio la llave. Así que volvemos a Estocolmo, 1971. Ella tiene 21 años y ansía devorar el mundo. Él, 37, y busca conquistar el suyo. En el brillo de las copas y el murmullo de las recepciones, no solo saltó una chispa. Dos mundos, dos ambiciones, colisionaron. La pedida de mano el 23 de diciembre en el Pardo fue el verdadero acto fundacional. Con Franco como padrino de la novia, aquello no fue un compromiso familiar. Fue un pacto sellado bajo el peso de la historia. ¿Y el rey Juan Carlos? No es que no estuviera encantado, es que estaba alarmado. La unión Borbón-Franco olía a pólvora, a la posibilidad de una dinastía paralela con la bendición del régimen. Pura estrategia. La boda, el 8 de marzo de 1972, fue el espectáculo definitivo. Un vestido que se dice fue el último diseñado por el mismísimo Balenciaga, una joya arquitectónica con una cola interminable y flores de lis bordadas, el guiño inequívoco a la realeza francesa. Pero bajo el brillo de los focos y el aroma de las flores se respiraba una tensión casi palpable. Porque, queridos míos, aquello no fue el final feliz de un cuento de hadas. Fue el primer movimiento en una partida de ajedrez mucho más grande. Una partida donde el tablero era España y las piezas, bueno,
Las piezas eran ellos, con sus pasiones, sus miedos y sus secretos. Y en ese juego de poder y sentimientos, la pregunta nunca fue si se querían, sino ¿quién movía los hilos realmente? El confeti se barre, las luces de los fotógrafos se apagan y lo que queda es la vida real. La boda ya era historia, un tesoro guardado en las páginas satinadas de las revistas. Pero lo que no salía en las fotos era el eco de dos mundos que, ahora bajo el mismo techo, no sabían cómo convivir. Instalados en París, el escenario parecía perfecto, pero pronto se hizo evidente que escuchaban dos melodías distintas que, por más que lo intentaran, no conseguían componer la misma canción. Alfonso se movía como pez en el agua entre la rigidez de la agenda diplomática y los susurros de poder. Era su elemento, un Borbón en estado puro, meticuloso, formal, un hombre que vivía por y para el deber. Carmen, en cambio, seguía siendo aquel torbellino sediento de libertad. París no era para ella un salón de recepciones, sino una ciudad viva, ruidosa, un lugar donde por fin podía ser algo más que la nieta de. Buscaba oxígeno lejos del protocolo que para su marido era el aire que respiraba. Al principio, su estatus de pareja de poder, él, nieto de un rey, ella, nieta del caudillo, funcionó como un barniz brillante que apenas lograba ocultar las grietas. Pero ese mismo estatus empezó a ser una piedra en el zapato de la historia. En el Palacio de la Zarzuela observaban con nerviosismo cómo aquel matrimonio podía enredar el delicado guión de la transición. Mientras la vida seguía su curso, llegaron los hijos, Francisco de Asís en 1972 y Luis Alfonso en 1974. La llegada de dos herederos debería ya haber sido el ancla, pero en su lugar solo pareció subrayar la deriva. Alfonso cada vez más volcado en sus funciones y en la sombra de sus aspiraciones. Carmen cada vez más decidida a encontrar su propio espacio, aunque fuera a miles de kilómetros. Los rumores se deslizaron como sombras por las columnas de Sociedad. Se hablaba de viajes en solitario, de una rigidez insoportable, de una alegría que se escapaba. Las sonrisas en las fotos oficiales se volvieron una mueca forzada, el último bastión de una fortaleza que por dentro ya se había derrumbado. En 1979, el Pacto del Pardo se rompió. Primero la separación, luego el divorcio en el 82. Y finalmente, en 1986, la nulidad eclesiástica. La causa oficial atribuida a ella sonaba a sentencia de sobremesa. Inmadurez psicológica. Una firma elegante para culpar a la pieza que se había atrevido a salirse del tablero. Pero el drama de la crónica social estaba a punto de ser eclipsado por la tragedia, la de verdad, la que no entiende de apellidos ni de títulos. En febrero de 1984, el destino asestó el primer golpe, el más cruel e inimaginable. Su hijo mayor, Francisco, de apenas 11 años, moría en un terrible accidente de coche volviendo de esquiar. Alfonso conducía. El dolor silenció todo lo demás, y 5 años después, en 1989, la tragedia volvió, esta vez con un eco absurdo y helador. Un cable de acero, invisible y fatal, le cegó la vida al propio Alfonso mientras esquiaba en Beaver Creek
Colorado. El hombre que soñó con un trono, que vivió para la gloria, encontró un final abrupto y solitario en la nieve, de la pompa de los palacios al silencio blanco de una montaña. Carmen siguió su camino, uno lleno de curvas, nuevos amores, otros matrimonios y una vida vivida siempre bajo el foco. Alfonso, en cambio, quedó congelado en el tiempo. El príncipe que rozó el poder, el padre marcado por el dolor, el hombre que jugó la gran partida y la perdió en el último acto. Y así, queridos míos, termina esta crónica. La historia de una boda radiante que escondía un pacto imposible. Un álbum de fotos donde las sonrisas se congelaron antes de tiempo y fueron felices y comieron perdices. Bueno, el fueron felices nunca pasó del brindis inicial. Gracias por escuchar La Sala Rosa. Antes de despedirnos, un favorcito que para nosotros es muy importante. Seguidnos en Spreaker, Spotify, YouTube, TikTok e Instagram para no perderos nada. ¡Happy! Y si os apetece invitarnos a un café, virtual pero cargado de cariño, tenéis toda la información en la descripción. Nos escuchamos en el próximo episodio.